Muy buenos días para todos. Mi nombre es Iben Natalia Torres de la Dirección de Ingeniería Especializada y les doy la bienvenida a este espacio de actualización normativa respecto a la norma técnica NS035, requerimientos para diseño de cimentación de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado en su versión 5.0. El día de hoy nos acompañará el ingeniero Edison Ferney Garzón Montaño, quien nos acompañará dándonos información de cuál fue la gestión que se llevó a cabo para modificar la norma técnica. Estos espacios se dan en el marco de la política de normalización técnica y el proceso gestión de normas y especificaciones técnicas. Nuestra política de normalización define que por medio de esta establecemos nuestro compromiso en el marco de gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la resolución 198 de 2022, que corresponde a normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades misionales de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, tal y como se observa en la imagen. Recordamos que esta información se puede consultar de manera gratuita en la página web de la empresa en el espacio normalización técnica, tal y como lo observan ahí resaltadito, donde adicionalmente podrán estar enterados de la gestión que realizamos con respecto a la modificación, actualización, creación y paso obsoleto de normas y especificaciones técnicas, nuestra evaluación de productos y nuevas tecnologías, es decir, aquellos productos que han sido aceptados de acuerdo con nuestra norma técnica NS099 y nuevas tecnologías que han surtido el debido proceso de acuerdo con esta misma. Y la socialización de normas, especificaciones, conferencias magistrales, las cuales podrán consultar por tema, linkeándose en esa página. Adicionalmente, antes de iniciar, conozcamos un poco de cómo se realizó la gestión para realizar la actualización de esta norma, pero que también puede servir para modificación, paso obsoleto o creación, recordando que todo esto se hace de acuerdo con lo establecido en nuestra norma técnica NS001. Es nuestra norma fundamental, por medio de la cual establece las directrices para presentación de normas y especificaciones técnicas, de tal forma que todas tengan la misma estructura, los mismos requisitos, la misma forma de numerarse y sea fácil la consulta de todos nuestros documentos. El procedimiento de gestión de normas y especificaciones técnicas resume cuál es el paso a paso que llevamos a cabo, desde una solicitud, atención de una necesidad, hasta llegar a estos espacios donde realizamos la apropiación del conocimiento, de la gestión que se lleva a cabo, de cómo y para qué se realiza la modificación de un documento en especial. En el Acueducto de Bogotá estamos comprometidos con el diseño y cumplimiento de las normas técnicas para el desarrollo de las actividades propias de nuestro servicio. Si está interesado en el proceso de creación o modificación de las normas, tenga en cuenta los siguientes pasos. A partir de una necesidad de crear, modificar o pasar a obsoleto las normas y especificaciones técnicas NET. Se planifica de acuerdo con el conocimiento de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ESP, las actividades a realizar. Para elaborar el anteproyecto de las normas y especificaciones técnicas, se involucra un líder, áreas usuarias y demás grupos de interés. Este documento surte una discusión interna y o externa durante un tiempo de 15 días. Posteriormente, el líder analiza cada uno de los comentarios recibidos, consolidando el proyecto NET para su presentación al comité industrial. Una vez aprobado, se publica en el SISTEC, convirtiéndose en un documento de obligatorio cumplimiento. SISTEC es el Sistema de Información de Normalización Técnica, una herramienta web en la cual podrá consultar permanentemente las normas técnicas de la EAAP. Esta gestión se documenta en acta y se socializa en los canales de la EAAP-ESP. Es el momento de aplicarla. Tú puedes participar en la gestión de normalización técnica.
Como les comentaba, les recomendamos siempre que van a realizar la consulta de una norma o especificación técnica, lo realicen consultando directamente la página web, ya que como se realizan las actualizaciones diariamente, si llegan a tenerla guardada en su computador, puede que estén consultando una versión que no se encuentre vigente. Eh, ¿Quiénes participan en esta gestión? Nuestras áreas usuarias, los grupos de interés son quienes llegan, levantan la mano y dicen, se requiere modificar, se requiere crear, se requiere pasar a obsoleto alguna norma técnica o actualizarla, por supuesto. Y en atención a esta necesidad o identificación directa desde el área de normalización técnica, podemos realizar esta gestión. Iniciamos todo el proceso. Pero esto no es posible sin la dirección de contratación y compras, quien se articula con nuestros ítems que se encuentran definidos en las especificaciones técnicas y que posteriormente se ven reflejados en el sistema de avalúo de infraestructura denominado SAI. También, por supuesto, nos articulamos con la Dirección de Calidad y Procesos para que los formatos, manuales, instructivos y guías se encuentren reflejados en nuestras normas y sean referencia para la gestión que se requiere llevar a cabo en cada una de las actividades que tenemos aquí definidas. Y de la mano no se puede olvidar a la Dirección de Servicios de Informática, la Oficina de Asesoría, Imagen Corporativa y Comunicaciones, quienes garantizan que esta información ustedes la puedan consultar y sea accesible a todos nuestros grupos de interés. Como sabemos que existen muchas dudas de cómo acceder al SISTEC, a continuación va a presentarse un pequeño video. Me decían que se escucha un poquito mal, entonces voy a subirle volumen. Entonces, a continuación les voy a presentar un video muy corto de cómo se puede acceder al SISTEC. SISTEC es un sistema de información dinámico y participativo para elaboración, administración y consultas de las normas y especificaciones técnicas de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ESP. Para acceder, ingrese a la web del acueducto y ubique el logo de SISTEC. Recuerde, para lograr las búsquedas y descargas con éxito, debe usar un navegador que permita las ventanas emergentes. Regístrese ingresando los datos que le va solicitando el sistema. Si necesita más detalles, puede consultar el video tutorial para completar el registro. Una vez acceda, encontrará organizadas por temáticas el compendio de normas y especificaciones técnicas de la EAAP disponibles. Igualmente puede consultar la información disponible a través de los módulos. A través del buscador puede encontrar documentos por medio de palabras clave o código de norma o especificación. Con el documento de interés encontrado puede realizar la descarga. Deberá ingresar los datos solicitados y esperar la descarga. Recuerde no cerrar la ventana activa. Los archivos y anexos se descargarán en el lugar seleccionado y en archivo comprimido zip. Recuerde, el navegador debe tener las ventanas emergentes activas. Para mejorar y orientar sus búsquedas, SISTEC ofrece el catálogo de normas y especificaciones técnicas a través de la web. El Acueducto de Bogotá está comprometido con la gestión del conocimiento e innovación. De esta manera establece estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponden a normas y especificaciones técnicas. Estas son definidas por consenso al interior de la empresa, de aplicación obligatoria y son fundamento de actividades relacionadas con diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado. Creo que ya se corrigió un poquito mejor el audio. Me indicaban que el mío era el que estaba bajito. Qué pena. Bueno, ahora sí, para finalizar nuestra introducción y antes de darle la palabra a nuestro expositor, conozcamos un poco más de Edison Ferney Garzón Montaño. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en geotecnia de fundaciones y magíster en ingeniería civil, geotecnia. Dispone de más de 19 años de experiencia general y ha participado en el diseño y construcción de proyectos de estabilidad de taludes, infraestructura para el sector de hidrocarburos, saneamiento y tratamiento de aguas, estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, diseños geotécnicos para el sector de energía, vías y edificaciones. Además, ha compartido su desarrollo profesional en la docencia, donde dicta clases en la Universidad Católica, la Universidad Gran Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Y después de conocer la experiencia de Edison Garzón y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la socialización de la norma técnica NS 035. Bienvenido, ingeniero Edison. Muy buenos días, Iber, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, de Perfecto. nuevo, muy buenos días a todos. El día de hoy es una breve conferencia de conceptos básicos para el diseño de cimentación de tuberías, enfocando la presentación en la actualización en la nueva norma NS 035, requerimientos para diseño de cimentación de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado. De antemano quiero dar el agradecimiento al ingeniero Álvaro Cortés de la Dirección de Ingeniería Especializada, quien me acompañó, colideró esta actualización, especialmente en el tema de revisión, en el tema de profundización de conceptos, en el tema de apoyo para profundizar conceptos de la actualización con otros ingenieros de mucha experiencia que trabajan en el acueducto o en universidades en el extranjero. La primera parte de esta presentación se va a enfocar en un repaso breve para algunos y para otros enfatizar en algunos conceptos básicos de mecánica de suelos y geotecnia para el diseño de cimentación de tuberías. En mecánica de suelos, que hace parte de la disciplina de geotecnia, pues la investigación del terreno y la instrumentación es básica y fundamental para llevar a cabo un buen estudio de suelos, un estudio geotécnico y el diseño adecuado de una cimentación, no solo de una tubería, sino de cualquier otro tipo de infraestructura. Por lo tanto, en esta primera parte de conceptualización de mecánica de suelos y geotecnia enfocada hacia la cimentación de tuberías, veremos estos 15 puntos. Que a continuación no quiero demorar en el contenido, sino entrar de una vez en el temario. Objetivos y alcances de la investigación geotécnica. Yo quiero aquí empezar con, la gran mayoría son ingenieros ambientales, ingenieros hidráulicos, ingenieros de otras áreas industriales o civiles enfocados en el tema de construcción y logística, instrumentación o de las diferentes zonas de la empresa de acueducto de alcantarillado. En mecánica de suelos, la geotecnia es un área, una disciplina de la ingeniería civil. Y la geotecnia se compone de otras subramas. Está, entre otras, la mecánica del medio continuo, la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, está la estabilidad de taludes, el estudio de riesgos, está el área de mejoramiento del suelo, que es una disciplina, la instrumentación geotécnica y control geotécnico de edificaciones, excavaciones, por ejemplo. Está el tema de dinámica de suelos. Entonces, en esta primera parte quiero enfatizar que la geotecnia tiene muchos bracitos, es una disciplina amplia, y si comparamos el área de geotecnia con el área de estructuras, pues las curvas de aprendizaje de un ingeniero civil recién graduado, pues son bastante disímiles. Mientras que un ingeniero estructural recién graduado requiere tal vez 2, 3 años para realizar su maestría y trabajar en el área para tener una buena experiencia en el área de estructuras aceptable. En el área de geotecnia no sucede lo mismo, ya que el área de geotecnia requiere experiencia de campo que no se logra sino a través de al menos 3 o 4 años de campo, ¿sí? Y también en el área de geotecnia, los libros, las referencias bibliográficas de geotecnia son diversas
Mientras que en el área estructural que estamos haciendo en la analogía, con 2 o 3 libros de estructuras, usted tiene un buen estado del arte, ingeniero que se desempeña en esta área. En el área geotécnica pasa todo lo contrario. La bibliografía, los libros base, están muy dispersos y están en idioma extranjero, inglés especialmente. Y la bibliografía base de geotecnia no es menor de 5 a 10 libros. Entonces, fíjense que la diferencia, ahí hay otro punto diferente. Entonces, uno, la experiencia en obra en geotecnia no es menor a 4 años de experiencia. Y luego viene toda la parte de especialización y maestría de esta área. Adicionalmente, siguiendo con la analogía en el tema de estructuras, si un ingeniero estructural requiere, pues, la teoría que la consigue a través de clases y de libros y de la enseñanza universitaria, pues un geotecnista, además de esa enseñanza de libros, clases, trabajos de campo, laboratorios, requiere que para todo estudio geotécnico es fundamental 2 elementos adicionales que no siempre se dan en la ingeniería estructural, y son los siguientes. El primer elemento es la investigación del subsuelo, es decir, que todo geotecnista debe hacer exploración de campo. Y el segundo elemento es ensayos de laboratorio y o campo. En tanto que para el diseño estructural, el mismo ingeniero estructural del que hablábamos hace algunos minutos requiere solamente un computador con su software especializado, sea un NetApp, sea un SAP, sea un MIDAS, etcétera, sea un SIPE. Entonces, quiero contrastar estas 2 disciplinas en la que yo también me desempeño en el área de estructuras, pero sí resaltar la diferencia. Para llevar a cabo un buen estudio geotécnico es fundamental el tema de exploración de campo, los ensayos de laboratorio, tanto de campo y laboratorio, y ahí sí pasar a la etapa de modelación como lo haría directamente un diseñador estructural. Dentro de los objetivos y alcances de la exploración del subsuelo está establecer la distribución espacial de los materiales presentes en el sitio de interés. En la ciudad de Bogotá, donde la norma NS 035 es de interés, pues por mi experiencia y la de muchos que me escuchan, pues los suelos son heterogéneos, variables tanto en la dimensión horizontal como en el plano vertical, ¿sí? Otro objetivo de la exploración es conocer las características geomecánicas de los materiales sobre los cuales se emplazará una obra específica. En este caso, la tubería, la cimentación, la zanja o la tubería en zanja o la tubería en terraplén. Entonces, tenemos que obtener los parámetros para evaluar su resistencia, obtener los parámetros para evaluar su deformabilidad, la permeabilidad de los materiales, su erodabilidad, que es un parámetro, una consideración importante, pero aquí no están todos. Hay que mirar si ese suelo es colapsable, es licuable ante la acción de sísmica, eh, si es metastable o no ese material, y también la condición y actitud de ese estrato geotécnico con respecto a otros. No es lo mismo una capa de arcilla entre 2 capas de arena que una capa de arcilla entre una capa que infrayace una capa de arena y arriba un relleno ingenieril de materia orgánica. Entonces, la posición del material con respecto a otros también tiene una influencia específica en el diseño y en las consideraciones de análisis geotécnicos. Otro punto importante es definir la posición y comportamiento del agua subterránea. Ahora enfoco cuáles son algunos de los objetivos específicos de la investigación en geotecnia. Evaluar la calidad, disponibilidad y condiciones de exploración de una posible fuente de materiales. Calificar la actitud de sitio para emplazamiento de una obra en particular, ¿sí?
establecer las condiciones para definir y planificar los métodos de construcción, o identificar y caracterizar las amenazas potenciales asociadas a las condiciones geológico-geotécnicas encontradas o advertidas. En la empresa Acueducto hemos tenido algunos sucesos de inestabilidad por problemas de taludes, por problemas de sobrecarga de rellenos, ¿sí? No siempre en topografía de ladera, sino incluso en zonas totalmente planas. ¿Por qué es importante el planeamiento de la investigación del terreno? Porque el suelo, hay muchos tipos de suelos. Voy a describir algunos de los más básicos que podemos encontrar en nuestra sabana lacustre de la ciudad de Bogotá. Entonces, primero, eh, suelos tipo de origen de cenizas volcánicas. En la ciudad de Bogotá los encontramos. Suelos residuales, ¿sí? Aquí ya voy a poner el puntero. Suelos residuales, suelos aluviales, es decir, suelos transportados por corrientes fluviales, ¿sí? Depósitos coluviales que también encontramos en la ciudad, en el piedemonte de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Pues fíjense que si bien cuando decimos Bogotá y sabana lacustre, a nuestra mente viene pues siempre un paisaje plano. Entonces tenemos los suelos lacustrinos, suelos arcillosos intercalados por eh, turbas, materiales orgánicos, suelos arcillosos y olimosos, saturados, parcialmente saturados, con contenidos elevados de humedad, relaciones de vacíos altas. Pues también podemos encontrar los otros que he mencionado, suelos aluviales, coluviales, residuales. La investigación geotécnica requiere un conocimiento científico y teórico sobre los materiales, su origen, sus comportamientos. Necesitamos tener también conocimiento tecnológico para el manejo y extracción de las muestras, qué herramientas, equipos, muestreadores, barrenos, etcétera, debemos utilizar. Esta es una disciplina interdisciplinaria. Aquí el papel del geólogo sí puede ser importante en varios aspectos, en varios proyectos. Si es un problema de estabilidad de taludes o problemas en laderas, puede ser conveniente muchas veces la intervención del geólogo y coparticipar el ingeniero geotecnista en el diseño de esa exploración o en la interpretación de los resultados de la investigación del subsuelo. Aquí ya pasamos a un tema más hacia el tema de la incertidumbre geotécnica y la importancia de las decisiones geotécnicas sobre el desarrollo de los proyectos de ingeniería de cimentación de tuberías. Pues aquí brevemente les muestro desde el año 1920, 25 aproximadamente, cómo ha venido evolucionando los diferentes metodologías de exploración, de análisis y modelación geotécnica. Fíjense aquí la curva que con el puntero láser estoy mostrando cómo la geofísica se ha ampliado y los equipos han, han avanzado de manera vertiginosa. Por ejemplo, hoy en día, para la sísmica de reflexión o la sísmica Max W, pues podemos usar geófonos inalámbricos, ¿sí? Ya no es tan necesario tener 24 o 48 canales de geófonos conectados con un cableado incesante. La importancia del avance del laboratorio, la simulación numérica, cómo empieza más o menos hacia 1975. Y aquí en la simulación numérica quiero destacar que en esta
norma, en esta nueva versión de la norma NS 035, cómo el tema de la simulación numérica toma importancia en los resultados que va a presentar el diseñador o el responsable del proyecto de cimentación de tuberías. Como los modelos analíticos decaído un poco. Tal vez en el tema de cimentación de tuberías sí ha sido un poco más, se ha estancado. Tal vez aquí seguiría una línea horizontal hasta nuestros días, 2024. ¿Por qué la importancia que le doy en este preámbulo a la investigación del subsuelo y al tema de la supervisión de geotecnia en campo de los proyectos de ingeniería, no solo de cimentación de tuberías, sino en todos los proyectos? ¿Por qué se hace investigación inadecuada e insuficiente en los proyectos de ingeniería civil? Pues uno de los primeros puntos es falta de conocimiento por parte del cliente. Llámese en él, llámese empresa de acueducto, llámese gobierno nacional o llámese una empresa privada y o promotores de un proyecto sobre las amenazas y riesgos asociados a las características de los terrenos. Entonces, esta falta de conocimiento es, lo voy a decir con sinceridad, es un desprecio del área de geotecnia. Existe una reducción simplista de la visión y de los riesgos y amenazas que corremos al no hacer una investigación, al no invertir en el estudio geotécnico de cimentación de tuberías, edificaciones, torres eléctricas, etc. Y sobre todo, como dice Make, es un geotecnista, 1991, dice una aproximación miope hacia las finanzas y economía de un proyecto. Las economías se suelen aplicar a las fases de estudio y planeamiento. Y él comenta que siempre se paga por investigación del suelo, así no se haya hecho una. Lo que quiere decir es que, y lo he validado durante mis 19 años de experiencia, es que cuando el cliente, el estructural, el hidráulico, el ingeniero, resuelve ahorrarse investigación del subsuelo, resuelve ahorrarse en el estudio geotécnico, siempre lo paga. O a través del proyecto, durante el desarrollo del mismo o al final. La no implementación de métodos y estrategias para identificar y manejar el riesgo asociado. El tema de manejo de riesgos que hemos visto en otras conferencias y que la Dirección de Ingeniería Especializada ha tenido el buen derrotero de mostrarnos en pasadas conferencias, pues ya tenemos claro que no solo por el tema del cambio climático, el tema del riesgo de análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de un proyecto, pues es importante. No solo desde el tema financiero, económico, sino desde el punto de vista geológico y geotécnico. Y todo eso siempre va a ir en procura de reducir costos en el futuro o en el mismo presente. Por último, tiempo insuficiente para adelantar tanto las investigaciones como su valoración en un contexto de manejo del riesgo y falta de experiencia geotécnica. Como les comentaba, en la analogía entre un ingeniero estructural y un geotécnico, pues en geotecnia la experiencia de campo, la geotecnia sí es una ciencia empírica que requiere no solo la teoría, el análisis, modelación numérica y analítica, sino que abarca esa experiencia observacional del ingeniero civil. Pero ¿qué sucede cuando no hacemos caso y hay una investigación inadecuada? Es posible que nos haya pasado. Cada uno de ustedes hará memoria y tomará sus apuntes. Altos costos de construcción por soluciones más conservadoras. Estamos diseñando cimentación de tuberías más conservadoras. Mayores costos por la necesidad de adelantar trabajos de exploración durante la obra y retrasos en la misma. No identificar situaciones críticas que pueden conducir a fallas durante las obras. También desempeños deficientes de las obras terminadas, ocasionando mantenimientos prematuros, rehabilitación y afectación subsecuente a usuarios y propietarios. Y sin duda problemas de orden legal. ¿Sí?
pólizas, etcétera, lo que acarrea sobrecostos. Ya aquí profundizo ya en el tema práctico y empiezo ya a acercarnos al tema que nos importa más, que es la norma NS 035. Entonces aquí muestro eh, la refracción sísmica, que son métodos no invasivos para conocer propiedades dinámicas del terreno, conocer espesores, velocidades de onda de corte, y a partir de esos parámetros de velocidades de onda de corte del suelo, conocer parámetros como el módulo. Y yo quiero que, si algunos están escuchando y tomando nota, pues aquí va el primer tip que sí deseo que tomen nota, y es el módulo de elasticidad del suelo. El módulo es de elasticidad del suelo de la subrasante, que vamos a ver que tiene mucha importancia, se ha realzado en esta actualización de la presente norma. También aquí ya les quiero mostrar que en Bogotá, especialmente, pues ya no solo como en el tema sin zanja, hay más de 8 o 10 tecnologías para reparación, reemplazo de tuberías. Pues en el tema de geotecnia también, afortunadamente, tenemos un avance importante en los temas de investigación del subsuelo. Entonces aquí ya tenemos equipos, tenemos geófonos con cableado que van directamente a los computadores, ¿sí? Entonces fíjense que ahora ya tomamos datos del suelo, presión de poros, resistencias, humedades, etcétera. Tomamos datos del suelo en sitio y de manera copiosa y de mayor calidad que hace unos 20 años. Y ya en Bogotá pues tenemos el famoso CPTU, que es un ensayo de cono de penetración estándar, el DMT, que es dilatómetro Marchetti TEX, ensayo del dilatómetro de Marchetti, o ensayos de penetración, el famoso SPT que todos conocemos, pero con acelerómetros que nos permiten medir de manera muy precisa la energía de impacto de nuestra. Luego de que para hacer el diseño de cimentación de una tubería, entonces el primer gran tema que quería abarcar era la importancia de la investigación del subsuelo. Ahora el siguiente tema es lo que haría también el ingeniero estructural en el diseño de un edificio, una cercha, etcétera, es el modelo de un terreno. ¿Cuál es el siguiente paso? Es realizar el modelo del suelo, de las cargas que van a ir aplicadas sobre la tubería, y esas cargas y su influencia en la deflexión, en la deformación de la tubería, o la deformación y esfuerzos que provocan sobre el fondo de la zanja, en las paredes de la zanja, y el cumplimiento no de, por ejemplo, de las deflexiones que exige el manual del agua, por ejemplo, los manuales del agua para los diferentes tipos de materiales. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un modelo geotécnico de cimentación de tuberías? Pues por las siguientes razones. Porque el suelo no es continuo, no es homogéneo, no es totalmente isotrópico, no es lineal ni es elástico. Pero el suelo sí es discontinuo, sí es heterogéneo, es anisotrópico y no es totalmente elástico. Fíjense que en Bogotá tenemos los siguientes materiales que estamos viendo en el slide: turbas, arcillas, limos orgánicos, inorgánicos, arenas limosas saturadas, ¿sí? Etcétera. Siguiendo en la misma línea, los procesos geológicos son dinámicos y por ende las propiedades geotécnicas de los medios varían no solo en el espacio, sino en el tiempo, en función de condiciones ambientales. La principal es la meteorización de las rocas y de los suelos.
Cada proyecto implica solicitaciones específicas sobre el sitio donde se ubica. Más adelante en esta misma presentación vamos a ver que las normas, los códigos de construcción civil tienen un propósito, entre otros muchos, que es reducir el riesgo, ¿sí? Las normas se hacen no solo para fijar lineamientos, requerimientos para que el ingeniero siga eh, unos estándares mínimos, sino que también tienen el propósito de mitigar riesgos, ¿sí? Sin duda, las normas nunca podrán abarcar todo el tema de análisis y diseño de cimentación de tuberías. Eso debe quedar claro. ¿Por qué? Tal y como aquí está el puntero, cada proyecto de cimentación de tuberías implica solicitaciones, cargas específicas sobre el sitio donde se ubica, ¿sí? No es lo mismo el diseño eh, de la tubería para un proyecto conexo a un deprimido, mal dicho deprimido, o paso a desnivel, o cerca ahorita eh, en la línea del metro, y el mismo diseño de cimentación de tubería en el piedemonte de la novena, séptima, cuarta, o sea, todo en el sector del piedemonte de los cerros orientales. Fíjense que la localización ya implica diferentes aspectos a considerar en el diseño de la cimentación de la tubería. Las afectaciones de una intervención no solo son puntuales, sino sobre el entorno, ¿sí? El modelo facilita la identificación de mecanismos de comportamiento y respuestas geotécnicas posibles. ¿Qué buscamos en el diseño de un modelo del terreno? Identificar posibles mecanismos de falla, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Buscar esfuerzos sobre esfuerzos en la tubería, en la cimentación, y, y aquí pasamos al análisis avanzado versus al análisis simple. Primer gran tema, importancia de la investigación del suelo. Segundo tema, la importancia del modelo geotécnico. En esta norma NS035 se ha dado importancia tanto al análisis simple como al análisis avanzado. ¿Qué es el análisis simple o análisis analítico? Pues es lo que nosotros estamos más acostumbrados. Aplicar una serie de ecuaciones para determinar el esfuerzo o para determinar la deformación en la tubería, casi siempre. Entonces, fíjense, estimados escuchas, que en el análisis analítico simple, que la norma incorpora en el anexo 3 y 4, usamos ecuaciones para calcular la deformación, las deflexiones, los esfuerzos en la tubería, pero fíjense en en detalle muy importante, que ese sería el segundo tic que desearía que anoten. Y es que en el análisis analítico simple, determinamos el esfuerzo o determinamos la deformación, pero de manera desacoplada. De manera desacoplada. Mientras que en el análisis avanzado, que la norma incorpora la importancia de la modelación de cimentación de tuberías con el uso de programas de elementos finitos. El uso de programas de elementos finitos acopla tanto el esfuerzo como, como la deformación a la vez, al mismo tiempo, ¿sí? Entonces aquí este slide es para que tengan en cuenta eh, esos dos escenarios que tienen, esos dos requerimientos que la nueva norma contempla para el diseñador y el responsable del proyecto. Aquí simplemente para salir ya estos slides un poco más rápido, porque ya ustedes en los análisis simples o se tienen en cuenta, se calculan esfuerzos o deformaciones, pero desacoplados.
Ahora sí empezamos a profundizar en el tema de mecánica de suelos. Yo he querido, de manera muy breve a continuación, que ustedes distingan dos tipos de suelos: los suelos cohesivos y los no cohesivos. Hay otros dos tipos, pero gran parte de la geotecnia se puede resumir en esta gran clasificación que es muy gruesa, ¿no? Es vulgar, pero en aras de que entiendan el enfoque de la actualización de la nueva norma, me he dado, me he arriesgado a hacer lo siguiente. La mecánica de suelos, podemos dividir los suelos en cohesivos y no cohesivos. Y evaluar las propiedades del suelo las siguientes: clasificación del tamaño de partículas, distribución del tamaño de partículas, el suelo como un medio de tres fases, consistencia de los suelos, el suelo como un sistema trifásico, agua, sólidos y aire, la importancia de la compactación en el diseño, en la cimentación de tuberías, el concepto de esfuerzos efectivos y la resistencia al corte de suelos. Entonces aquí aumento la velocidad para ya acercarnos al tema de la actualización. Dependiendo si el suelo es no cohesivo o cohesivo, en algunos la granulometría será más importante, en los no cohesivos, el tamaño del grano y su forma. Mientras que en los suelos cohesivos, el contenido de humedad y las propiedades de consistencia del mismo, llámese el límite líquido y límite plástico, toman mayor importancia. ¿Por qué? Porque en los suelos cohesivos, las fuerzas que predominan en sus características geotécnicas son las fuerzas al nivel eh, a nivel electro, a nivel microscópico, a nivel atómico, ¿sí? Molecular, para ser exacto, a nivel molecular. Mientras que los suelos gruesos, su comportamiento no depende mucho del contenido de humedad, pero sí sus características van a predominar de fuerzas de cuerpo, que son las fuerzas gravitacionales. Fíjese que en los suelos granulares, los que dominan sus propiedades son la fuerza de la gravedad, mientras que en los suelos cohesivos, las fuerzas que dominan las características de los mismos es a nivel molecular, ¿sí? Ahí son las fuerzas, esas fuerzas intermoleculares las que inciden en su comportamiento. Luego, simplemente destacar la importancia de los límites de consistencia, el suelo como un medio de tres fases, ¿sí? Fíjense aquí, y aquí vuelvo y destaco la analogía que hacíamos al principio. Cuando hacemos el diseño de estructuras metálicas, tenemos un solo material, ¿sí? El diseño de una sarcha. Pero en el suelo no es tan sencillo, tenemos tres componentes. Nuevamente para resaltar ese hecho. El tema de esfuerzo efectivo aquí lo va a pasar porque más adelante lo vamos a profundizar. Y la resistencia, la envolvente de falla de los suelos, que es lo que buscamos en la determinación de las características de propiedades del suelo: cohesión, fricción, módulo de elasticidad. Así como en el concreto tenemos un F' sub C, por todos conocidos, y que es con base en este parámetro hacemos nosotros los diseños. Pues en el suelo, por más que queramos simplificar, el modelo más simple es este, el modelo de una línea recta. Fíjense que en los suelos sí el modelo es lineal, ¿sí? El modelo más básico y sencillo, pero realmente si queremos hacer ya modelos un poquito más avanzados, pues hay modelos hiperbólicos, etcétera. Otro tema, entonces el tercer gran tema: primero, investigación del subsuelo; segundo, el tema de la modelación; tercero y cuarto, el anterior y este con relación al tema incertidumbre. Cuando hacemos diseños estructurales en concreto o en acero, son materiales
en los cuales el rango de variabilidad de las propiedades de resistencia del acero y o concreto, si el concreto ha seguido unas normas de calidad mínimas, ¿no? Pues su rango de variabilidad es mucho menor. En cambio, en geotecnia no sucede lo mismo. Los suelos, eh, el suelo es el que hay, ¿sí? Es el que encontramos en el terreno. Entonces, en geotecnia sí hay diferentes tipos de incertidumbre. Están las incertidumbres propias de los materiales, ¿sí? Fíjense que cuando tomamos una muestra de suelo o de roca, esta muestra pequeñita que podemos tomar en nuestras manos puede no estar mostrando fallas y fracturas, ¿sí? ¿Cómo se maneja esa incertidumbre en geotecnia? Como los suelos, las propiedades de los suelos tienen un amplio margen de variabilidad, les voy a dar un ejemplo. La humedad en el suelo puede estar variando entre más o menos el 50 al 200%, ¿sí? Las propiedades de resistencia pueden estar variando entre un 50 al 100%. Es para dar solo dos condiciones, ¿no? Las propiedades de consistencia también pueden estar variando entre un 50 a 300%. Entonces, fíjense que en geotecnia sí tenemos que discretizar el modelo en varios estratos para reducir esa variabilidad, ¿sí? En la práctica geotécnica de proyectos convencionales en entornos geológicos relativamente bien conocidos, la sabana lacustre de Bogotá, por ejemplo, la incertidumbre en geotecnia se tiene en cuenta de manera no explícita a través de la aplicación de códigos y de normas, como la que nos atañe en estos momentos. Fíjense que la norma, los lineamientos, los requisitos que vamos a ver a continuación, pues tienen ese propósito, reducir esa incertidumbre geotécnica. Esta es tan importante, eh, tan vívida la incertidumbre en geotecnia que al final en los estudios geotécnicos a veces hacemos notas o salvedades en los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de un concreto y una columna y una cercha que viene prefabricada, que viene con certificada la calidad del acero, del concreto, de semis, de con concreto, el suelo no podemos hacer lo mismo, ¿sí? Resistencia al corte del suelo y diseño de cimentaciones. Por, por lo anterior, debido a la incertidumbre geotécnica, debido a la incertidumbre geotécnica, es que cuando se inicia un proyecto de cimentación de tuberías, se resalta la importancia de la supervisión geotécnica durante construcción. ¿Por qué? Por lo mismo que he comentado en los anteriores puntos. Uno, el suelo. La exploración geotécnica que se hace para un diseño de cimentación de tuberías es relativamente puntual. ¿A qué me refiero puntual? Si tenemos un diseño de cimentación de tuberías de 2 kilómetros, no es viable económicamente ni factible por tiempo realizar perforaciones cada 5 o 10 metros. Sería extremadamente costoso y demorado, ¿cierto? Por lo anterior, pues el geotecnista toma algunos valores en promedio, hace sus análisis simples o analíticos, su análisis en programas de elementos finitos, hace el diseño de cimentación de tuberías, de rellenos, de materiales que empotrarán la tubería y a pesar de toda la buena labor del ingeniero técnico, es en obra donde ustedes han visto que se han encontrado diferentes materiales. Vamos en el kilómetro 500 más 50 y a pesar que en el estudio geotécnico había arcillas, hemos encontrado, por ejemplo, en este año encontramos un proyecto donde había arcilla y encontramos un gran lente de turba de 4 metros de espesor, ¿sí? Entonces, fíjense que a diferencia del área de estructuras, en geotecnia sí es necesario la supervisión geotécnica del proyecto durante toda la ejecución del mismo para poder tomar decisiones en campo
hacer ajustes del diseño, como muy seguramente los que me están escuchando, sucede en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque el suelo no es homogéneo, no es un acero certificado. Ahora, por último, fíjense que todo esto también está enfocado en la norma, ¿no? Hay un concepto muy importante y es el tema del esfuerzo efectivo y la presión de poros. Yo quiero que miren este vaso con agua y esta tabla inclinada. El vaso con agua va a ser un grano de suelo y la tabla va a ser otro grano de suelo. En este primer pantallazo, el vaso no se mueve, hay una cabeza de presión hidrostática en el contacto de las dos partículas. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a hacerle un orificio en la parte inferior del vaso. Y el vaso ahora tiene un orificio debajo del mismo, ¿sí? Cuando hago yo ese orificio debajo del vaso, recuerden que el vaso es una partícula de suelo y el plano inclinado, representado por ese listón de madera, esa madera que vemos en el slide, es otra partícula de suelo. Cuando yo abro el orificio y el agua, con esa pequeña cabeza hidrostática que tiene el vasito, el vaso ahora, el vaso ahora tiene un orificio debajo del mismo y se desliza. Eso es lo que pasa, ese es el efecto de la presión de poros del agua intersticial entre las partículas de suelo. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en los primeros slides les decía que uno de los aspectos básicos en los estudios geotécnicos era el tema de la posición del nivel freático, de la posición del nivel de aguas libres. Es trascendental en el diseño geotécnico de cimentación de tuberías, ¿sí? Entonces, el esfuerzo efectivo se reduce y el esfuerzo efectivo es el responsable de la resistencia de los suelos. Si el esfuerzo efectivo se reduce, la resistencia se reduce y el suelo puede llegar a fallar. Aquí está la ecuación fundamental de la mecánica de suelos. El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Si en alguna condición esta presión de poros se eleva tanto, pues la resistencia disminuye incluso hasta llegar a cero y que falle el suelo. Eh, yo les había hecho una demostración simplificada de la ecuación de capacidad portante. Voy a hacerla un poco más rápida. Y acá está, demostración simplificada y pedagógica de la ecuación de capacidad portante. Esto lo aplicamos también a diseños de cimentación de tuberías. Yo quiero que tengan en cuenta que todo lo que estamos viendo se enfoca, se hace, se materializa en la norma NS 035, en los diversos apartes de la cual se constituye. Aquí simplemente voy a explicar que esta fuerza, esta flecha, se aplica sobre un cimiento, se hace una se plantea una sumatoria de momentos con respecto al punto A, que es este que estoy aplicando en el cimiento. Y fíjense cómo 2pi por C sub, que es la resistencia C, parece mucho a la ecuación de capacidad portante que muchos de ustedes veían. 2 por pi, 2 por 3.14, da 6.28 por C sub, y la ecuación de Terzaghi o Meyerhoff modificada da 5.7 y 5.14. Entonces, con esta demostración sencillita, podemos ver eh, la ecuación de capacidad portante. Conclusiones preliminares de esta parte. La presión de poros y las condiciones de aguas inciden de manera importante en el esfuerzo efectivo, la resistencia de los suelos y, por tanto, en la cimentación de tuberías. La capacidad portante de suelos cohesivos, por ejemplo, en los depósitos lacustrinos de la ciudad de Bogotá, pues depende prácticamente exclusiva de la resistencia no drenada del suelo. La resistencia no drenada del suelo, como veremos en la norma, se considera de manera tácita y se recalca incluso 2 veces en el anexo 4 y en el documento base de la norma NS 035.
Norma NS 035, requerimientos para diseño de cimentación de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado. ¿Cuál ha sido el alcance de esta norma? Esta norma establece los requisitos para el diseño y dimensionamiento de la cimentación de tuberías en los sistemas de acueducto y alcantarillado para los diferentes tipos de tubería aprobados por la empresa de acueducto y para condiciones de instalación en zanja y terraplén. Yo quiero recalcar que en esta norma, la norma NP 040 rellenos es complementaria a esta norma y se deben seguir sus lineamientos. Las condiciones generales que deben tenerse en cuenta en la construcción de rellenos, las especificaciones y los métodos y frecuencias. Es decir, que la NP 040 es una hermanita de esta norma. Requisitos para cimentación de tuberías. El diseño de la cimentación de tubería depende fundamentalmente del tipo de suelo de fundación, que ya hemos visto cómo podemos determinar sus propiedades, del tipo de suelo de fundación, del suelo, el suelo de las paredes, de la excavación, de las cargas aplicadas al sistema suelo-tubo y el tipo de tubería. Fíjense que más que leer la norma en esta socialización, quiero dar los conceptos. Y el siguiente concepto, tal vez cuarto o quinto, es que la versión 5 de la NS 035 considera un sistema, no el tubo por una parte y el suelo de los rellenos y el suelo de subrasante natural por aparte, no. En esta nueva norma el concepto es que el sistema suelo-tubo trabaja de manera mancomunada en en que cuando se apliquen las cargas, sea un terraplén, sean las cargas vivas, sean las cargas de peso propio del relleno, es el sistema suelo-tubo el que va a estar actuando. Y aquí hay un diagrama que se encuentra en la norma, es la ilustración 1, si no recuerdo, y efectivamente es la ilustración número 1, que es el proceso de selección del tipo de cimentación. Entonces, aquí se dan los diferentes pasos: ejecución del estudio, selección de tipo de tubería, determinación de la condición de instalación, definición del tipo de cimentación, cálculo de cargas, verificación de condiciones límites, paso 6. Fíjense que en la verificación de condiciones límites, ¿a qué llamamos esa verificación? El cálculo de cargas en nuestra nueva norma está en el anexo 3. Y la verificación de condiciones límites de las tuberías, a saber, es decir, la evaluación de esfuerzos y la evaluación de deformaciones que no sobrepasen ciertos límites según cada tipo de material, está en el anexo 4 de esta norma. Seguimos este flujograma hasta que cumpla la presentación del diseño definitivo. Si ya el diseño de la cimentación cumple, pasamos a los requisitos para presentación y aprobación de los diseños y enseguida pasamos a la responsabilidad de los profesionales de los diseños de tuberías y acompañamiento respectivo de las obras. Aquí ya hacemos, a partir de este flujograma, de esta figura, pasamos a comentarles los principales puntos. Fíjense que para los que han tenido ya la oportunidad de leer la norma tiene 4 anexos, ¿sí? Es decir, 3 anexos completamente nuevos. El anexo A1 es materiales de relleno para cimentación de tuberías y otros. El anexo A2, recomendaciones para el mejoramiento de la subrasante en caso de que se requiera. El anexo A3 es evaluación de cargas sobre la tubería, lineamientos para determinación de anchos de zanja y otras consideraciones. Y el anexo A4, evaluación de condiciones límites para tuberías, que es este famoso paso 6 que les comentaba. Entonces, fíjense que en el anexo A3, ¿qué es lo que realmente se compendia para diferentes tipos de tuberías?
Se deben calcular cargas muertas, materiales de relleno y las cargas vivas producidas por cargas de tráfico, peso propios de los materiales, entre otras. En este anexo 3 veremos los lineamientos para para el cálculo de dichas cargas que se presentan en el numeral 425 del documento base de la norma. Y en el paso 6 se evalúan las condiciones límite de servicio y falla de acuerdo con el tipo de material de la tubería y la categoría de rigidez, flexible, rígida o semirrígida. Y el diseñador evalúa las condiciones límite según lo que se presenta en el anexo 4 y también algunas consideraciones que él, a su consideración, deberá profundizar en el manual agua correspondiente. Fíjense que eh, hay una salvedad importante que hemos dejado en el anexo 3 y 4 que ya veremos a continuación. Ejecución del estudio geotécnico, aquí no pararé, seguiré de largo, aquí simplemente es, en esta parte se hace un breve resumen de la importancia, ya vimos la importancia de realizar la exploración, ensayos de campo y laboratorio, de la ejecución de un estudio geotécnico para plantear el modelo de cimentación de tubería. El siguiente aparte, el numeral 423, es clasificación de las tuberías según o categorización de las tuberías según el tipo de material y rigidez. Fíjense que la actualización de la nueva norma ha tenido como base compendiar los siguientes 5 manuales. Aquí también yo quiero que si deciden tomen nota de lo siguiente. Se ha hecho un compendio, perdón, del manual M9 agua, del manual M11 agua, del agua manual M23, del agua M41, del agua M45. Aquí está la clasificación, la categorización de las tuberías según tipo de material y rigidez que le hemos dado en la norma. La rigidez de la tubería, aquí este paso lo voy a rigidez de la tubería. En el tema de rigidez de la tubería, nos hemos permitido con el ingeniero Álvaro Cortés actualizar los temas de rigidez, las ecuaciones de rigidez, pero hacemos la salvedad que es el diseñador. Si bien este aquí compendia varios tipos de tubería rígida, flexible, PVC, GRP, cada tipo de material de tubería, según la norma Incontec de fabricación de la misma, pues puede haber cambios. Hay cambios que el mismo diseñador debe para, para el tipo de material de tubería, pues referenciar. Es decir, que esta tabla, en la misma norma lo dice en la nota número 1, esta tabla que estamos viendo aquí en el slide, eh, no circunscribe o ata al diseñador a que debe utilizar alguna de la 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 o 4.5, sino que si lo argumenta, si lo soporta adecuadamente, pues puede usar la que corresponda a la norma de fabricación eh, agua o la norma de fabricación en contexto correspondiente. Este numeral 4232 lo voy a pasar y regresaré posteriormente. Y ahora vamos a otro ítem muy importante, que son las condiciones de instalación de tubería, y que como veremos en el anexo 3 y 4, pues toman importancias definir cuál es la condición de instalación de tubería. En las condiciones de instalación de tubería, pues tenemos la más típica que ocurre en la sabana de Bogotá, que es la instalación en zanja, pero también podemos tener la, la condición en proyección positiva o negativa, que están en función de la posición del nivel del terreno natural y de la colocación de relleno, por ejemplo, un terraplén sobre la tubería, que suceden en algunas ocasiones.
Otro tema que se revisó y actualizó es la zonificación transversal de las tuberías. Está el tema de acá, de cama, traque, relleno inicial, final, acabado, y la nomenclatura respectiva para que haya un solo lenguaje que hable no solo el diseñador, el de obra, sino también el supervisor o el gerente de zona. Determinación de las condiciones de carga, la evaluación de cargas. Entonces, aquí en este tema, fíjense que las cargas muertas que afectan las tuberías están conformadas principalmente por las cargas del relleno de la zanja sobre la tubería, las cuales son producidas por el peso propio del material de relleno seleccionado, teniendo en cuenta que debemos tener en cuenta, valga la redundancia, el empuje activo y o pasivo del suelo de ser el caso. Esta carga se debe expresar en unidades de fuerza sobre longitud, preferiblemente kilómetros sobre el metro lineal. Aquí nuevamente la determinación de las condiciones de carga, según si sea una proyección negativa o proyección positiva sobre la cimentación de la tubería. En función de esta proyección negativa y positiva, vamos a ver en anexo 3 que hay diferentes ecuaciones. Si es positiva, me voy por una serie de ecuaciones. Si es negativa, me voy por otro tipo de ecuaciones. Las cargas vivas, entonces damos algunos lineamientos y consideraciones. En el tema de cargas vivas, eh, damos lineamientos para que se siga eh, lo especificado y lo indicado en el código de puentes, ¿sí? Que pues es normativa a nivel nacional y aplica también para la ciudad de Bogotá. Pero en el tema de cargas vivas sí valga de notar que en el tema de cargas vivas no podemos al diseñador y al responsable del proyecto ponerles requisitos estrictos. ¿Por qué? Como veíamos en los slides anteriores, cada, cada alineamiento, cada, cada tramo homogéneo de cimentación de tubería tendrá una condición especial. Por ejemplo, grupo 9, ubíquense en la calle 100 entre autopista norte y carrera séptima. Las cargas vivas en este pequeño tramo de 2 kilómetros, vemos cargas vivas por vías férreas, que es el ferrocarril que atraviesa por la carrera novena. Tenemos cargas vivas de diferentes por tráfico vehicular, tanto mixto como BRT, es decir, Transmilenio. Entonces, fíjense que aquí entra en consideración el criterio del diseñador. Otros tipos de cargas, el nivel freático y otras que el diseñador considere adecuada para cada caso en particular. Consideraciones con respecto a la determinación de deflexiones o movilización de la tubería. En este tema, este análisis simple, análisis analítico, pues en este cuadro planteamos, hacemos un pequeño resumen de las ecuaciones que debe emplear, que debe chequear para diferentes tipos de tubería, pero el detalle de estas ecuaciones sin duda está en el anexo 4 y anexo 3 que les he venido comentando y que ya nos dirigimos hacia eso. Aquí presentamos también en la norma los límites para deflexión, el cual el ingeniero Álvaro y el ingeniero Diego Calderón y otros ingenieros pues me han colaborado para ser muy estricto en estos, por la experiencia de la empresa Acueducto en los últimos 30 años también, ¿no? Fíjense, algo que destaco nuevamente es que esta nueva norma ha compendiado, ha estudiado y ha profundizado cada uno de estos manuales que estamos viendo, M11, M41, M23, M45, M45. Responsabilidad de los profesionales de los diseños y acompañamiento. Pero antes de entrar a ese tema, entramos también, si bien durante el documento de la norma y en los anexos 3 y 4, damos, pues sin duda, un peso muy importante al cálculo de las ecuaciones, especialmente a la ecuación de Iowa modificada y otros
y otras ecuaciones para tuberías de hierro dúctil o GRP, etcétera, pues resaltamos que en esta norma el tema de elementos finitos es, es un elemento que no suprime el análisis analítico en ningún caso, y en la norma se es muy claro. El análisis por elementos finitos es un método moderno que se emplea ya habitualmente en todos los tipos de diseños de infraestructura en el mundo, hace más de 20 años, ¿sí? Y también en el diseño de tuberías, como se está haciendo en la Universidad de Estados Unidos, que se me escapa el nombre, donde es, donde eh, la universidad, ya ahorita que las mencione. Lo que quiero decirles en resumen es que el método de elementos finitos se está usando ya a nivel mundial para el diseño y cimentación de tuberías, y que en esta nueva norma, ambos, tanto el análisis analítico o simple y el análisis numérico, son son requeridos. Es decir, un geotecnista no puede venir a decirme que con solo el modelo de elementos finitos y se me va a saltar lo que solicitamos en el anexo 3 o 4. No, lo sentimos, pero no. Aquí simplemente unas consideraciones sobre la importancia del diseño de cimentación de tuberías. Bueno, aquí hay unos modelos. Esto va a ser parte, está siendo parte de un trabajo que se desarrolla hace unos pocos días y que seguirán avance, Dios mediante, el otro año para el tema de cimentación de tuberías. Y aquí yo quiero que en el lado izquierdo de la pantalla y en el lado derecho tenemos, aquí esto es un material autocompactante, son gravitas, son gravas con una distribución granulométrica y cerrada para que no se requiera compactar, ¿sí? Aunque su compactación sea, que la compactación requerida sea muy baja. Aquí tenemos una esponja que simula los suelos blandos de la ciudad de Bogotá, es decir, la arcilla. En los modelos que estamos iniciando y continuaremos, esto lleva apenas unos pocos días. Este suelo blando, que es la esponja, representa lo que sucede muchas veces en nuestras tuberías. Este suelo blando se coloca la tubería. Yo voy a hacer aquí el dibujo. Estamos todavía sobrados de tiempo, no. Yo sí quisiera pedirles, como acostumbro, pedirles el favor que levantaran la mano para saber si aún están conmigo y poder llenarme de entusiasmo, ¿no? Están reaccionando y levantando la mano. Listo. Entonces, aquí a continuación voy a mostrar varios modelos. Bueno, hay varios modelos. Aquí solo simplificamos con Jason, que me ayudó en la elaboración de esta presentación. Solo 3 modelitos. Entonces, ¿qué quiero recalcar? Que la cama, la base y soporte y o mejoramiento, cuando sea requiera, que es el anexo A2 y vamos para allá, es fundamental, F de fundamental, en en que la tubería y el sistema suelo tubo no falle. Aquí teníamos un video, pero por cuestiones de tiempo, esta tubería también se carga y falla de manera prematura, lo que no sucede con esta. Pues esta tubería soporta las cargas para las cuales fue diseñada y aún más. Luego pasamos a la importancia de la compactación en la cimentación de tuberías. Aquí a la izquierda tenemos relleno, suelo sin compactar, y aquí la misma tubería y con el suelo compactado. La tubería en la cual el suelo de relleno se ha compactado resiste las cargas de manera eficiente, mientras
que los rellenos que no han sido compactados o que no son materiales adecuados producen el pandeo. Recuerden que ya vamos para el anexo 3 y 4, donde vamos a ver diferentes mecanismos de falla. Mecanismos de falla por deflexión, mecanismos de falla por pandeo, mecanismos de falla por límite de resistencia, falla por resistencia de la tubería, etcétera. Otro tema que incorpora esta versión 5 NS035 es el ancho de zanja. Entonces, este sería tal vez el séptimo, octavo punto, con el de compactación. Entonces, otro tip que deseo que anoten es la importancia de la compactación y de la elección de los rellenos, y que la NP040 es hermanita, es norma complementaria, esta NS035. Y otro tip para anotar, otro punto interesante es el ancho de zanja. Entonces, aquí ahora en la parte izquierda, aquí otra de las esponjas simulan los suelos blandos de la ciudad de Bogotá, estos suelos que estamos acostumbrados, plastilinas, arcillas saturadas, muy húmedas, de alta plasticidad, de alta y media humedad. Son estas esponjitas, simulan esos suelos, las paredes de la zanja. Y cómo bien se comporta la tubería con una carga excesiva. Esta carga es 3 veces lo que es soportar la tubería en los diseños convencionales, y cómo bien la soporta con nuestro relleno autocompactante que simula un material tipo grava, por ejemplo, o mixto, que podemos coloquialmente hablar, cómo bien lo soporta, en tanto que cuando el ancho de zanja es insuficiente, se produce el pandeo o la ovalización excesiva o la ovalización excesiva de la tubería. Entonces aquí simplemente he querido resumir lo que a continuación vamos a ver con muchísimas ecuaciones tediosas que no espero que se las graben en algunos minutos. Ya entramos al anexo A1, materiales de relleno de cimentación de tuberías. Pero como estamos sobrados de tiempo, yo sí quisiera mencionarles algunos aportes importantes de la norma. En el numeral 4.2.7, otros requerimientos obligatorios de diseño y durante la ejecución de la obra. En el anexo, en el anexo 1, por ejemplo, hay una matriz que pueden exigir los gerentes de zona durante la construcción de la cimentación de tuberías. Entonces fue un aporte del ingeniero Javier Olivella para la norma. Voy a mencionar solo unos de los literales que quiero resaltar. Por ejemplo, en el numeral 4.27, en el numeral E, reza lo siguiente. Se debe definir el material de relleno para cada una de las capas definidas en el diseño. Cama, atraque, rellenos inicial y final, de acuerdo con lo especificado en la norma NP040. Entonces aquí lo que quiero resaltar es que son normas complementarias, son normas hermanitas. Otro tema ambiental es el siguiente, numeral D. Verificar la viabilidad de utilizar los materiales provenientes de las excavaciones como relleno de las capas o zonas indicadas en los modelos de cimentación de tuberías diseñados, garantizando que dichos materiales cumplan los requisitos establecidos en la norma técnica NP040. Es decir, los materiales reciclados, el tema ambiental, el tema de materiales reciclados, pues se incorporan en los rellenos siempre y cuando cumplan los requerimientos de la NP040 y los lineamientos de la NS035. Por ejemplo, no podemos colocar materiales angulares, materiales puntiagudos que nos puedan perforar la tubería, ¿cierto? Pues eso se establece en la norma, tienen que ser materiales subredondeados o redondeados que no me vayan a afectar el material de tubería
o que si tenemos materiales puntiagudos, pues podemos usarlos es en la parte superior del relleno de la tubería. Para terminar y no aburrirlos en este tema y pasar a los anexos, en esta norma incluimos el tema de los anclajes. Anclajes o muertos, que es el numeral I del 4.27. En zonas de alta pendiente, se deben asegurar buenas condiciones de compactación y evitar movimientos o migraciones de los materiales de relleno. Y se incorpora una figura sugerida. El diseñador debe hacer sus diseños de dimensionamiento de los muertos y acero requerido para los muertos anclajes para tuberías en terrenos inclinados. Para terminar, en requisitos para presentación y aprobación de los diseños, en esta norma se especifica de manera muy clara y contundente que el módulo de reacción del suelo subrasante no se puede determinar a partir de bibliografías, es decir, sacarla de la manga, como ha estado pasando durante muchos años. No. El módulo de elasticidad del suelo de la subrasante se debe medir en campo. Se debe determinar mediante ensayos de campo y o laboratorios, los cuales, no quiero aburrirlos, sino que en la norma se especifican qué tipo de ensayos de campo o qué tipo de ensayos de laboratorio, y se dan dos caminos. Usted quiere determinarlo por campo, puede determinarlo así. Quiero determinarlo por ensayos de laboratorio, puede determinarlo así o así. Entonces aquí en esta norma resalto eso, tal vez punto 9, y es que el módulo de elasticidad del suelo del terreno natural se debe medir en campo. Se debe determinar en ensayos de campo y o laboratorio. Aquí está el anexo 1, materiales de relleno y cimentación de tuberías y usos, y se indica eh, en qué zonas del modelo de cimentación de tuberías se pueden utilizar. También se deja una nota muy clara, como hemos visto en algunos proyectos en los que he participado, si el geotecnista da el soporte técnico adecuado, algún material se puede utilizar en algunas casillas, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, acá, si lo soporta adecuadamente, ¿no? O residuos de construcción y demolición, si cumple las condiciones que está en la NC 040, ¿sí? Siempre y cuando dé el soporte técnico y los resultados de ensayos de laboratorio. Ahora sí entramos a otra consideración, da respuesta a una observación recurrente que había pasado que venía pasando en obra y que venía llegando también con solicitudes de concepto a la Dirección de Ingeniería Especializada, y era qué hacer cuando se requiere el mejoramiento de la subrasante. Entonces, en este anexo A2 incorporamos dos aspectos importantes. Cuándo debe argumentar el tema de uso o no de rajón en suelos blandos y saturados. Por ejemplo, en un proyecto en la ciudad, a la autopista norte con entre 180 y 202, no recuerdo la dirección exactamente, pues el empleo de rajón ha sido muy útil para contrarrestar, minimizar el tema de asentamientos. Y como la obra tiene más de 2 años, pues hemos visto que tenemos resultados positivos con mediciones en campo. Si bien este tema del rajón, eh, pues ya se tenía una experiencia desde los años 1970, cuando vinieron los ingenieros mexicanos y nos enseñaron a utilizar el rajón en las vías, la calle 26, para darles un buen ejemplo. Cómo es útil el empleo del rajón para minimizar el tema de asentamientos y el tema de ondulación en vías. Pues lo mismo sucede en tuberías
los asentamientos no solo en la sección transversal, sino los asentamientos en el sentido longitudinal. Pero también es en este anexo, aquí damos, abrimos eh, según la necesidad del proyecto, que se puede incluir geotextiles o geomallas para el refuerzo de zancas, ¿sí? Esto aplica sobre todo para tuberías de grandes diámetros y alturas mayores a 250 a 350. Pero algo que ya se está utilizando en la ciudad de Bogotá, pues ya se queda en la norma, queda circunscrita, queda plasmado cuando el diseñador puede utilizar. Entramos al anexo A3, evaluación de cargas sobre la tubería, lineamientos para determinación de anchos de zanja y otras consideraciones. Bueno, aquí hay una importante salvedad y es que el anexo A3 proporciona una guía para calcular las cargas sobre tuberías enterradas. Basándose en los lineamientos establecidos en esta norma, los parámetros geotécnicos del subsuelo, las dimensiones y características de la tubería, así como las suposiciones de diseño que se adopten. Será responsabilidad exclusiva del diseñador. Por lo tanto, el diseñador será el único responsable de los resultados obtenidos. Y la empresa de agua, acueducto y alcantarillado de Bogotá no se hace responsable por un manejo inadecuado de la formulación, la interpretación de resultados o la comprensión incorrecta de lo indicado. Ustedes dirán, ¿por qué esta salvedad? Les voy a resumir los manuales agua MN, M9, 11, M23, M45 y M45, M55. Son manuales que si uno quisiera resumirles el número de páginas, de capítulos, pues suman fácilmente más de, más de 500 a 800 páginas. ¿Qué quiere decir lo anterior? En este anexo A3 y A4 hemos compendiado lo fundamental para el diseño de evaluación de cargas, para la evaluación de esfuerzos y deformaciones que se encuentran en estos anexos. Pero sin duda, hay algunos aspectos que se plasman de manera directa y ya será responsabilidad del diseñador profundizar en el concepto porque pues no alcanzarían las hojas del anexo para profundizar en cada uno de los aspectos. Entonces, el anexo A3 y A4 es una guía que presenta la evaluación de cargas verticales sobre tuberías rígidas, por ejemplo, la siguiente expresión, y de manera detallada hemos definido las ecuaciones, pero también hemos utilizado figuras, hemos utilizado, fíjense que en este anexo, para cada diferente tipo de material, hemos empleado las ecuaciones respectivas. Sí, sin duda cada una de las ecuaciones es una modificación ligera, un ajuste de la ecuación fundamental, de la ecuación de Iowa modificada, ¿sí? Pero los manuales son muy, digamos que los americanos eh, son muy estrictos y ellos han tenido la fortuna de hacer investigación por más de 30 a 40 años, hacer pruebas de campo para el diseño y cimentación de tuberías, y por eso se dan el gusto de tener ecuaciones que siguen ya veremos ahorita la explicación de Iowa modificada. Si bien esta ecuación van a ver que hay modificaciones, en esencia, esta ecuación la van a ver en diferentes tipos de versiones, por decirlo así. También, en función de la condición de instalación, vienen las
condiciones para evaluar asentamientos y para evaluar el tipo de cargas. También en el anexo 3, para ayudarle al diseñador, fíjense que en esta ecuación, este coeficiente de carga de zanja, C sub D, es función de la condición de instalación de la tubería. Y en este anexo A3 incorporamos varias gráficas para facilitar el cálculo de ese coeficiente C sub C. Aquí solo presento una gráfica, pero hay más gráficas. También en función, la carga de muerta sobre tuberías depende, es función también del tipo de tubería. ¿Sí? Fíjense que en tuberías flexibles la formulación es distinta. Para cargas vivas hay diferentes tipos de versiones para cada tipo de manual del agua. Aquí hemos decidido darle un lineamiento con base en el Código Colombiano de Puentes. Y la distribución trapezoidal que se muestra en la figura. Y en el anexo A3 ya ahí se profundiza y se explica de manera detallada cómo debe usar el método de elementos finitos para el diseño de cimentación de tuberías. ¿Sí? Entonces, en este anexo 3 ya damos algunas consideraciones, algunas limitaciones para que este método se use de manera adecuada en el diseño de cimentación de tuberías. En este anexo A3 también damos criterios para la determinación del ancho de zanja y aquí nuevamente se ha compendiado ya la experiencia del acueducto en estos últimos 30 años y con base en tablas que el ingeniero Álvaro Cortés ha venido desarrollando en los últimos 10, 15 años y que se han venido puliendo con base en ecuaciones predeterminadas, pero también con base en aquí resalto que estas tablas que a continuación y estos lineamientos para ancho de zanja que van a ver a continuación son producto de la experiencia de la empresa de acueducto de Bogotá, quizás también en hierros, pero también en aspectos positivos en los proyectos que todo ha, todo ha avanzado de manera muy adecuada. Ya el detalle, podrán ustedes leer con detalle las consideraciones que se presentan en el anexo A3. Y pasamos a continuación al anexo A4, evaluación de condiciones límites para tuberías. En este punto, si bien hay varios aspectos, voy a enfatizar en el tema de flexión de la tubería, pero no quiero que olviden que es por temas de tiempo, que en este anexo A4, para no ir tan lejos, no vamos a ver aspectos como las evaluaciones de esfuerzos en tuberías de hierro dúctil, ¿sí? O no vamos a profundizar en el tema de pandeo para tuberías tipo GRP, sino que vamos a considerar dos aspectos, deflexión de la tubería y las consideraciones con respecto al tema de compactación. Entonces aquí nuevamente la fórmula de Iowa, otra versión, otro tipo de ajustes. Fíjense que los manuales agua manejan esta misma ecuación, esta misma estructura y hay algunos ajustes, En función del tipo de la tubería, pues veremos eh, diversos parámetros para evaluar el factor de retardo. Es un factor que tiene en cuenta el asentamiento a largo plazo de la tubería, ¿sí? Eh, en función de la geometría y el tipo de tubería, pues la rigidez de la tubería, el módulo de reacción del suelo.
Hay otra cosa otro tema importante que quiero destacar del anexo A4. El anexo A4 y el anexo A3 están divididos, cada formulación de las tuberías están divididos por tipo de tubería, ¿sí? Por ejemplo, en el anexo A4 empieza con deflexión de tuberías para tuberías de presión de PVC y PVC-O. Luego, el tema de flotación y evaluación de flotación está explicado en el anexo 4. Luego, evaluación de condiciones límite de tuberías para acero, solo para tuberías tipo que se enmarcan en las de tipo M11, es decir, tuberías rígidas y semirrígidas. Luego, evaluación de condiciones límite para tuberías de hierro dúctil M41. Para tuberías de hierro dúctil está el diseño de tensión de flexión, diseño de flexión, condiciones de instalación estándar. Luego, la evaluación de condiciones límite para tuberías de fibra de vidrio M45, que es el numeral 6 del anexo A4. Pues se presentan las ecuaciones para el análisis analítico por flexión anular, eh, por temas de esfuerzo, por temas de deflexión y pandeo, y las consideraciones para determinar el módulo compuesto del relleno del suelo de cimentación y el suelo de su rasante. Y se sigue todo un procedimiento, hay una serie de tablas que nos permiten seguir un paso a paso y donde se requiera, pues en el mismo anexo se emiten alertas, digámoslo así, eh, y notas que le dicen al diseñador o al responsable, bueno, principalmente al diseñador y o responsable del proyecto, profundice, profundice aspectos en las referencias. Aquí también se me había escapado algo muy importante y es que en el tema de documentos relacionados, numeral 2 de la norma, pues se ha ampliado, especialmente en la bibliografía, ¿no? Entonces se incorpora el libro de Moser y el libro de Mackins y del fallecido doctor Hawkins, para que el diseñador tenga muy en cuenta que profundizar algunos de los conceptos que se han establecido en el anexo A3 y anexo A4 requiere que si él lo considera pertinente o no, profundice en la bibliografía correspondiente que está en el numeral 2 de la nueva norma. Como ustedes ven, en la determinación del módulo, el módulo de reacción del suelo, es clave la fórmula de Iowa modificada. Y en este anexo se presentan, eh, según el tipo de material de tubería M11 o M45, unas tablas eh, para determinar ese módulo compuesto, ¿sí? La deflexión, y antes de ir aquí está una de las tablas más importantes del anexo A4 y una de las consideraciones con respecto al nivel de compactación que nos han expresado tanto en obra, tanto los gerentes de zona. Y es que en campo, ¿qué sucede? Cuando abrimos la zanja y hacemos o no mejoramiento del suelo de su rasante, colocamos el material de cama, colocamos la tubería. Lo que se ha constatado por la experiencia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá
es que lograr niveles de compactación del 100-95% es complicado alrededor de la tubería. Entonces, con base en la experiencia del ingeniero Álvaro Cortés, de otros ingenieros que nos apoyaron en la actualización de la norma, también se corrige, o no iría la palabra corregir, sino se subraya que algunas tablas de los manales agua hay que tener en consideración que los niveles de compactación de los materiales de relleno que nos pide la NP 040, pues en campo se ha constatado que llevar a niveles de compactación del 100%, del 95%, pues es una falacia. Y si eso es una falacia, pues ahí hay una nota donde se hace caer en cuenta al diseñador para que no tenga en cuenta estos valores de módulos compuestos, sino que tenga dos caminos. O emplee estos valores, o emplee, o puede ser también, o puede hacer un retroanálisis en campo, ¿sí? Es decir, durante la ejecución de las obras, en tramos de prueba, ustedes saben que a veces en algunos proyectos de importancia de cimentación de tuberías, se han hecho tramos de prueba para evaluar los asentamientos, para evaluar la defracción, para evaluar el comportamiento del material de relleno y el material y las condiciones de mejoramiento o no de los suelos. ¿Por qué? Porque en Bogotá tenemos en algunas zonas tramos con arcillas muy blandas. Entonces, en algunos proyectos se han hecho tramos de prueba. Y en esos tramos de prueba no solo se han verificado los porcentajes de compactación del relleno, sino que porcentajes de asentamiento a corto plazo y tal vez ligeramente 0,3 meses, cómo se asientan esas tuberías. Antes de continuar, pues yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una mano levantada de Antonio Alejandro Padilla. Sí, todo eso. Hola, ¿cómo están? Una preguntita. Es que la tenía levantada hace rato. En la parte para el diseño de las curvas o de los cambios de dirección, ¿se consideraron algunos parámetros de flexión? ¿Estás comentando con respecto al tema de en planta horizontales? Sí, pues cambios en vertical y horizontal, porque no vi que consideraron las deflexiones a lo largo eh, y pero no vi en los cambios de dirección. Entonces no No, sé si corresponden al parte del tema o no. no. Con respecto a ese tema, no hicimos, no profundizamos, no. Ah, vale, gracias. Sí. Jenny Natalia tiene la mano levantada también. Buenos días, gracias. Sí, es que yo tengo una pregunta. En esta norma hay algunos modelos tipo de cimentación con los que se evalúen pues, los parámetros de deflexión y eso dependiendo del tipo de tubería. O el diseñador está en la libertad de establecer su modelo de cimentación. Y si es así, digamos, ¿dónde podría uno validar que el módulo de cimentación sí sea acorde a la realidad? Bueno, excelente pregunta. Entonces, te respondo de manera clara. No. ¿Por qué? Porque como lo comentaba en la filosofía de esta nueva norma de diseño, es que de ahora en adelante, los proyectos nuevos para sistema red troncal, tuberías, alcantarillado, etcétera, los nuevos diseños van a incorporar dos caminos. El análisis analítico, es decir, mediante ecuaciones que conocemos, que a grosso modo vimos, deflexión, pandeo, etcétera. Y el análisis de elementos finitos es complementario, ¿sí? No sustituye en ningún caso. Y sobre todo porque en versiones anteriores
darles modelos de cimentación prefijados era un gran error. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en el inicio de la presentación, los suelos de la sabana de Bogotá y en general de cualquier parte, el módulo de elasticidad se debe medir. El módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad es la subrasante y eh, el módulo de reacción del relleno, que es otro concepto nuevo que se enfatiza en la nueva norma, deben ser soportados, ¿sí? ¿Y qué estaba pasando con esos modelos que tú comentas? Que dábamos valores, entonces a ojo el geotecnista, el diseñador, el constructor, no, pongámosle a ojo 9.500 kilogramos metro lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en los últimos 20, 30 años? Que estamos haciendo sobre diseños o infravalorando los resultados. Esta nueva norma enfatiza de manera, no solo en los anexos, en el documento, desde la parte inicial, que eso debe cambiar, que los módulos de elasticidad de la subrasante se deben medir, ¿sí? Ok, pero por ejemplo ya en el módulo de reacción de los rellenos que se van a utilizar, supongo que pues eso varía dependiendo del material del relleno que uno utilice y del Sí, porcentaje de atraque que se defina pues para la instalación de las tuberías. sí. Eh, Frente a eso, en la norma queda alguna bibliografía para poder definir ese módulo de reacción del relleno. Sí, sea, exactamente, sí. En el anexo A4 se da una referencia, pero en las mismas referencias y tablas vuelve y se resalta. Voy a decirlo de manera Ok, brusca. Ni se le ocurra tomar valores de referencia para hacer el diseño de su cimentación de tubería. Mídalo en campo, ¿sí? O sea, lo que quiero dejar de manera clara y contundente en esta nueva filosofía de norma es que se deja atrás eso de tomar valores a sentimiento para hacer el diseño de cimentación de tuberías. La nueva norma en sus requerimientos 4.3 y 4.4 es más exigente. Se exige la supervisión de un geotecnista durante obra. El porcentaje lo definirán las entidades contratantes, eso queda claro. Pero de ahora en adelante la supervisión de geotecnia en obra es obligatoria. ok. Sí, Y bueno, y una pregunta, pues yo no soy geotecnista, yo sí, trabajo solo digamos que en el tema hidrosanitario. Pero sí he tenido la experiencia que en algunos proyectos nos han llegado, para tramos que son muy superficiales, nos ha llegado un tema en el que el diseñador indica que para mejorar, digamos, esas condiciones o para, no sé si será la palabra, como para apaciguar esas condiciones de superficialidad, sí, em, implementan un tipo de estructuras que son unas geoceldas. ¿Esas sí, geoceldas o ese tipo de elementos están considerados dentro de esta norma? ¿O sí. Sí, ya sí? en el anexo A1 se abre la puerta para que si aplica, el diseñador pueda hacerlo. Ok, ok. Vale, muchas gracias. Sí, gracias. Ingeniero, por el momento no tenemos más preguntas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y muy amables. Vale, Hasta luego. ingeniero. No, muchísimas gracias a usted, también, por supuesto, a todos nuestros asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Recordemos que con esto se da finalizada ya la socialización de la modificación de nuestra norma técnica NS 035, la cual podrán consultar a través del SISTEC. Cualquier duda, inquietud, no duden en remitirnos a la Dirección de Ingeniería Especializada, quienes apoyaremos y atenderemos sus inquietudes frente al tema. Y recuerden seguir actualizándose en esta gestión de normas y especificaciones técnicas que es obligatoria para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Feliz día para todos y nuevamente muchas gracias.